Nadie usa la mascarilla. Observe bien estas imágenes, porque de ello vamos a hablar más adelante. Nadie usa la mascarilla bien puesta. Observa. En el campo de batalla. Esta es la calle, muchachos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Quemarropa. Soy Cristian Sotomayor y muchísimas gracias por seguirme, por suscribirse, gracias por sus comentarios, gracias por su buena onda. Síganme escribiendo por favor, recomendándome a quién les gustaría que entreviste en los próximos días. Pero lo más importante, la información que les estamos dando aquí, entrevistando a los protagonistas, a los especialistas, es importante que la compartan. ¿Por qué? Porque recuerden que mientras más informados estemos, nadie nos podrá mentir. Ahora sí, esta vez hemos invitado a un economista que tiene muchísima experiencia. Y es que luego que el gobierno anunciara las medidas de emergencia para frenar al coronavirus, definitivamente lo importante es que podamos entender quiénes van a ser los más perjudicados, que podamos entender cómo podemos cuidar nuestros bolsillos en estos próximos 15 días, qué es lo que tenemos que hacer. De eso y más vamos a hablar con el señor Jorge González Izquierdo. Preste atención. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno del señor Sagasti, desde el punto de vista de la contención de la segunda ola de la pandemia, las veo insuficientes, porque la cuarentena no puede ser ni la única medida, ni la medida principal de enfrentar a la pandemia del coronavirus. Eso lo intentó hacer el señor Vizcarra y lo único que provocó fue un costo económico innecesariamente alto y a la pandemia no la controló porque ya estamos prácticamente un año con la pandemia. Ya en 16 de marzo se cumplen 12 meses. Entonces, yo la veo insuficiente desde el punto de vista de salubridad pública. Pero desde el punto de vista económico, es decir, su impacto sobre la economía nacional, considero que estas medidas que ha tomado, el conjunto de medidas que ha tomado el gobierno del señor Sagasti, va a tener un efecto negativo sobre la economía peruana moderado. No va a ser como el efecto que tuvo decretar la cuarentena el 16 de marzo. ¿Y por qué? Por varias razones. Porque primero, está haciéndose solo por 15 días, hasta ahora es así. Y segundo, lo más importante, es que es un pequeño grupo de actividades las que han sido prohibidas al 100%. Por ejemplo, gimnasios, teatros, restaurantes, cines, conciertos, ese tipo de cosas. Son las que han sido restringidas al 100%. Pero todo el resto de actividades están permitidas de hacerse. Por ejemplo, la construcción pública y privada está permitida de hacerse, la actividad minera, la mayoría de la actividad manufacturera, en fin, una serie de actividades, yo diría la mayoría de las actividades de la economía están permitidas de realizarse, sujeto, ¿no?, a lo que los respectivos decretos supremos de gobierno del señor Vizcarra le fijaba como condicionantes, ¿no? Entonces, es una cuarentena que afecta solamente, creo yo, a una pequeña fracción de la economía. ¿Cuál es la radiografía en este momento de la economía en la que se está dando esta cuarentena? La economía venía desde el mes de mayo, pero principalmente desde el mes de junio, en un proceso de recuperación. ¿Qué significa eso? Que mes a mes venía creciendo, aunque sea un poco, principalmente los meses a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre y seguramente diciembre. Ya venía creciendo poco, pero creciendo. En ese contexto aparece este conjunto de medidas que se ha visto obligado a tomar el gobierno. Ahora te quiero decir el impacto sobre los sectores sociales. Yo creo que esta cuarentena en 10 regiones, en Lima y Callao está casi el 50% de la actividad económica nacional. Entonces, esta cuarentena
parcial que se está dando en estas 10 regiones, desde el punto de vista de sectores sociales, va a golpear duramente al sector de trabajadores independientes y dentro de los independientes a los informales. ¿Por qué? Porque son aquellos que generan su ingreso día a día con su trabajo. En ese caso, lo que le corresponde al gobierno, y ya lo anunció, es llegar con un ingreso suplementario, dado que estoy prohibiendo que este sector de la sociedad peruana salga a generar sus ingresos, yo tengo que sustituir esos ingresos. Entonces el bono de 600 soles lo veo más o menos adecuado a 15 días, pero si esto se amplía por 15 días más, etcétera, se va a tener que ampliar el bono también. Los sectores más golpeados van a ser el sector de trabajadores informales. Estos trabajadores que no están en planilla o estos trabajadores que muchos de ellos han perdido sus trabajos formales y han tenido que empezar a trabajar en la calle. Justamente estos trabajadores son los que tienen que prestar atención y que más se tienen que cuidar, porque justamente estas normativas, estas nuevas medidas los afecta más a ellos y mientras menos se cuiden, más contagios van a haber y lo más probable es que el gobierno ponga más medidas de restricción que nos va a perjudicar absolutamente a todos. Sin embargo, algunos parecen no entender. Si no, miren este video que ha sido captado por un ciudadano en el mercado de frutas. Allí donde llegan muchísimos productos de primera necesidad que usted y yo tenemos en nuestra mesa. Acá en el campo de batalla. Nadie usa la mascarilla. ¿Se dan cuenta? Nadie usa la mascarilla bien puesta. Observa. En el campo de batalla. Esta es la calle, muchachos. Algunas sí lo usan, pero la mayoría no. Por ejemplo, miren este grupo de acá. No usan la mascarilla. Entrando acá al mercado de fruta. Cúbrase la nariz, don Félix. Observa. Como les digo, algunos las usan, otros no las usan. Acá hay un muchacho. Acá está mi amiga la Yeli. Nadie usa la mascarilla. Está qué buena vida, pe. Estos son los muchachos, los guerreros, sin mascarilla ninguno. Lima concentra el 44.6% del total de los contagios. Escuchen bien, Lima concentra el 44.6% del total de los contagios y el 44% de los fallecidos a nivel nacional. Pilar Macetti admite que habrá más casos que en la primera ola. Mira, Cristian, te quiero contar algo que no se sabe mucho. De hace semanas, en el gabinete del señor Sagasti, había dos facciones en contra. Por un lado estaba la facción de la ministra Macetti, la ministra de Salud, que ya de hace semanas venía reclamando medidas drásticas. Y del otro lado estaba la facción del ministro de Economía con la ministra de Comercio Exterior, con el ministro de Producción, etc. Encontrados. Porque mientras la ministra de Salud decía que ya es una segunda ola, esta facción decía que no, que era un rebrote nomás y que no se necesitaban medidas drásticas. Y al centro estaba el señor Sagasti, que como jefe debió haber tomado una posición y haber hecho que el gobierno tome una posición. Sin embargo, no quiso tomar posición, estuvo como tirando para acá, tirando para allá, tratando de ver cómo conciliaba esas dos posiciones. Pasaron las semanas y la vida real, la calle, le dio la razón a la señora Macetti. El sistema público y privado de salud en el Perú colapsó. Ante esa realidad, el señor Sagasti se vio obligado a tomar estas medidas chimbas, que yo no creo que en 15 días te pare la segunda ola. Pero era inevitable. Era inevitable.
Ya analizamos la parte macro, ya analizamos cuál es el sector que va a estar más golpeado, pero ahora analicemos cómo podemos hacer los peruanos de a pie para cuidar nuestro bolsillo en este confinamiento, en los próximos 15 días, que esperamos, por supuesto, no se alargue a 30 o 45 días, pero eso solo dependerá del comportamiento del ciudadano. Vamos a escuchar al doctor González Izquierdo. Ya vimos la parte empresarial, ya vimos la parte macro, ahora vamos al bolsillo, a la persona que tiene que vivir del día a día y que estos 15 días, por supuesto, los va a perjudicar. Cristian, mucha gente cree que la gran mayoría de trabajadores está sonado, y no es así. Mira, según la SUNAT, porque a mí siempre me gusta referirme a mi fuente de información, según la SUNAT en el Perú hay 1,5 millones de trabajadores del sector público, gobierno, regiones, municipalidades, empresas públicas, en fin, 1,5 millones. A esas personas no le bajan un centavo el sueldo y se lo pagan puntualmente a fin de mes. Todos los 12 meses, los casi 12 meses que han transcurrido, no les han tocado un pelo. Y son 1,5 millones de trabajadores. Si multiplicas por 4 en promedio personas, estás hablando de 6 millones de personas, ¿no? Que no les tocaron un pelo los ingresos. O sea, en el sector privado te bajaban ingresos, te quitaban el ingreso o te despedían. Ahí no, ahí tiene 1,5 millones. Ahora, en el sector privado, hoy día la economía está mejor preparada que en marzo para aguantar estas medidas. Porque en marzo no se conocía el teletrabajo, no se conocía el vender por internet, no era muy popular el delivery, hoy día sí. Entonces, en el sector privado va a haber un grupo de gente, un sector, que va a seguir generando sus ingresos casi normalmente. ¿Qué va a pasar con estas personas que se ganan el día a día? El ambulante, el taxista. A ellos, que son los trabajadores independientes, informales, son los más golpeados. Y a ellos tiene que llegarles el Estado. Ese es el núcleo de atención del Estado. Que el Estado no se preocupe de los que están en el otro lado, los trabajadores del sector público, estos trabajadores del sector privado que hacen teletrabajo, etcétera, etcétera. El Estado debe centrar sus recursos en llegar a esta masa de trabajadores independientes, sobre todo informales, para darles ingreso que se lo estás quitando. Terrible. Pero ¿qué es lo que nos sigue planteando el doctor Jorge González Izquierdo? Vamos a escucharlo. Yo aconsejaría que las personas que tienen capacidad de ahorro, y las tienen, estos sectores que te he dicho, ante tanta incertidumbre, ahorren, por favor, ahorren. Ahora no es el momento de gastar. Ahorren. Gasten en lo imprescindible. Oye, González Izquierdo, tú eres un loco. ¿Quién puede ahorrar? No se equivoque, te acabo de demostrar que el 1,5 millones de trabajadores del sector público más otro porcentaje de trabajadores del sector privado tienen capacidad. Ahorren. No es el momento de gastar porque hay mucha incertidumbre hoy día en el Perú, mucha incertidumbre, incluyendo las elecciones. Están convocando a marchas para el sábado. ¿Usted qué opina? Es la reacción de la gente, pero lo que sucede con el gobierno es que, mira, Cristian, ¿sabes cuál fue el problema del señor Vizcarra con la cuarentena? Que él pensó que con la cuarentena tú podías contener a la pandemia. Y la experiencia internacional y peruana ha demostrado que con la cuarentena solo no paras a la pandemia. Tiene que ser cuarentena más un conjunto de medidas que enfrentas a la pandemia. Entonces, hoy día el señor Sagasti está cometiendo el mismo error. Está haciendo esto básicamente con la cuarentena. Parcial, pero lo está haciendo. Entonces, eso no va a parar a la pandemia. Y si no para la pandemia, la economía no puede resurgir. Si te gustó este video, ponle like y por supuesto, por favor, lo más importante, suscríbete y comparte la información. Porque ya sabes que mientras más informados estemos, nadie nos podrá mentir. Cuídense.